Estas son las 4 principales redes sociales en el 2025. Y sí, Meta es la dueña de 3 de las 4, con Facebook en la cima de la lista con 3.000 millones de usuarios activos al mes. Por eso creamos este video sobre los anuncios de Facebook. Si los estás usando este año de la misma manera que lo hiciste en el 2024, ya te estás quedando atrás. Meta acaba de cambiar las reglas. Y no se trata de ajustes menores. Estamos hablando de un cambio completo en cómo se construyen, optimizan y crecen las campañas. Entonces, si tienes un negocio, eres especialista en marketing o lideras una agencia, este video es el curso intensivo que necesitas sobre el nuevo ecosistema de anuncios de Facebook. En él te hablaré sobre los cambios en la estructura de las campañas, las modificaciones en Advantage Plus, las prácticas creativas recomendadas y cómo evitar quemar tu presupuesto en esta nueva era de anuncios de Meta. Si quieres una guía de referencia fácil de consultar, te recomiendo descargar la guía para principiantes sobre el marketing en Facebook e Instagram, que está llena de consejos para que empieces a crear anuncios. Y lo mejor, no te costará nada. La puedes encontrar en el enlace que está en la descripción del video. Muy bien, profundicemos en los anuncios de Facebook y Meta. Empecemos hablando sobre la nueva estructura de las campañas de Meta. Las campañas ya no se organizan como antes. Todo cambió. Las campañas de ventas Advantage Plus solían ser simples, con un conjunto de anuncios único y una interfaz limpia que generaba excelentes resultados. Pero esa experiencia ya no existe. Ahora, estas tienen que lidiar con múltiples conjuntos de anuncios dentro de las campañas Advantage Plus y opciones de presupuesto híbrido con alternadores tanto a nivel de campaña como de conjunto de anuncios. Se trata de un cambio sutil, pero poderoso en cómo funciona el modelo de pujas de Meta. En lugar de agrupar audiencias y mostrarles cosas creativas como hacíamos antes, Meta ahora está impulsando la coincidencia entre la creatividad y el usuario de forma más agresiva a nivel individual, con su propia IA y sistemas detrás del telón. Eso significa que las pruebas y coincidencias creativas son aún más críticas. Y sí, la interfaz todavía se ve familiar a primera vista, pero una vez que haces clic en crear campaña, todo cambia. Meta ahora determina si es Advantage Plus según tu actividad y no con un botón de activación. En el pasado, cuando configurabas una campaña de ventas dentro del administrador de anuncios, se te preguntaba explícitamente: ¿quieres usar una campaña manual o Advantage Plus? Tú elegías. Sabías exactamente qué tipo de campaña estabas creando, pero esa elección ya no existe. En el 2025 ya no hay un botón de Advantage Plus. No lo tienes que seleccionar, lo estás activando según cómo estructures tu campaña. Meta ha integrado la lógica de Advantage Plus directamente en el flujo de creación de campañas. Entonces, en lugar de elegir Advantage Plus, lo activas siguiendo criterios de configuración específicos como la segmentación amplia, las ubicaciones optimizadas, el presupuesto a nivel de campaña y la compra como tu evento de conversión. Si sigues estas indicaciones, tu campaña se convierte en Advantage Plus internamente. Sabrás que estás en un flujo de Advantage Plus si ves señales sutiles en la interfaz. Ciertas opciones desaparecerán, como los controles de audiencia personalizada o los campos de puja manual. La puntuación de la campaña comienza a empujarte hacia prácticas recomendadas como ubicaciones automatizadas y atribución de clic de 7 días. Pero eso no es todo. También te puedes despedir de los límites de presupuesto para los clientes existentes. Antes podías decir: solo gasta el 10% de mi presupuesto en clientes pasados. Ahora, esa opción desapareció. Entonces, ¿qué deben hacer los especialistas en marketing y dueños de negocios? Usar las exclusiones de audiencia personalizada. Ahora puedes excluir a compradores anteriores o audiencias interesadas de tus campañas Advantage Plus. Por ejemplo, Foundation Marketing compartió que para cada marca con la que trabaja, integra HubSpot directamente en Meta para poder construir audiencias personalizadas de alta intención, como leads que han interactuado, que son contactos que han visitado páginas clave de productos, descargado un recurso o abierto múltiples correos electrónicos en los últimos 30 a 90 días. Leads calificados para ventas, que son personas marcadas por un equipo de ventas o automatizaciones como listas para comprar. Y finalmente, clientes existentes, que se basan en negocios cerrados o eventos de compra sincronizados desde HubSpot a Meta a través de integraciones nativas o flujos de trabajo personalizados. Una vez que esos segmentos estén sincronizados, la clave está en construir 2 grupos de audiencia. El primero, audiencias que han interactuado.
Estos son leads cálidos que visitaron páginas, abrieron correos e hicieron clic en CTAs en los últimos 30 y 90 días. Y el segundo, clientes existentes. Se trata de compradores rastreados a través de HubSpot y tu pixel de Meta, típicamente configurado a 90 y 180 días. Estas audiencias son críticas para excluir de la prospección de embudo superior con la nueva función de Advantage Plus de Facebook. Ten en cuenta que las puedes reorientar con ofertas específicas posteriores a la compra y obtener ventas. Ahora, una vez que esas audiencias están en su lugar, puedes optimizar para compras, no solo para agregar al carrito o ver contenido. Meta necesita saber dónde se hace el dinero. Entonces, establece tu presupuesto a nivel de campaña a menos que tengas un caso de uso de nicho. El algoritmo de Meta optimiza mejor con entradas de datos más amplias. Entonces, apóyate en eso y úsalo a medida que empiezas a trabajar con Advantage Plus. Hablemos de otro cambio, la evolución de la segmentación de audiencias. Ahora puedes construir audiencias híbridas dentro de las campañas Advantage Plus. Eso significa que puedes ampliar el alcance. Puedes usar señales demográficas. Por ejemplo, puedes excluir segmentos específicos como compradores anteriores o listas de correo. No ignores las funciones de sugerir una audiencia, pero no dependas solo de ellas. Siempre prueba las exclusiones para proteger tu gasto. Y si estás haciendo prospección de embudo superior, usa exclusiones para mantenerlo limpio. Si estás probando estrecho versus amplio, ejecuta dos campañas separadas. Una 100% amplia con exclusiones y otra basada en intereses con segmentación demográfica ajustada. Advantage Plus finalmente te permite cambiar ubicaciones. Por primera vez en mucho tiempo puedes seleccionar plataformas específicas, por ejemplo, si solo quieres Facebook o solo quieres Instagram, tipos de dispositivos, si quieres móvil o escritorio, filtros de inventario para elegir entre expandido y moderado y adivina qué, WhatsApp también anunció que iba a permitir los anuncios. Ten en cuenta que el inventario expandido es el nuevo predeterminado. Esto incluye todo tipo de contenido, algo que no puede alinearse con tu marca. Entonces comienza de forma moderada y después se expande. Cuando ejecutas anuncios de Facebook, tus anuncios de video e imágenes de Facebook pueden aparecer selectivamente o en todas las siguientes ubicaciones, dependiendo de qué ubicaciones funcionen mejor. La recomendación es que hagas pruebas en el feed de Facebook, Facebook Marketplace, los feeds de videos de Facebook, la columna de la derecha de Facebook, explorar empresas, la bandeja de entrada de Messenger, los Reels de Facebook, las historias de Messenger, los videos in-stream, los anuncios superpuestos en Reels, los resultados de búsqueda, Meta Audience Network, los anuncios nativos y en los videos con recompensa. Son muchas, lo sé. Por eso deberías descargar la guía para principiantes sobre el marketing en Facebook e Instagram que puedes encontrar en la descripción. Tiene todo lo que necesitas saber para tener éxito al momento de usar los anuncios de Meta. Muy bien, ahora profundicemos en la estrategia creativa y flujo de campaña que deberías estar usando en Meta. Y estaría mintiendo si dijera que la creatividad no importa en la era de la inteligencia artificial. Se trata de algo incorrecto. La creatividad lo es todo ahora. El aprendizaje automático de Meta está optimizado para que el contenido creativo se ajuste al usuario. Aquí van algunas cosas que cada marca debería considerar. Usar la segmentación amplia. Deberías tener de entre 3 a 5 ángulos creativos por conjunto de anuncios y rotarlos de 2 a 3 semanas. Evalúa si tus clientes se sienten abrumados y excluye a los que ya compraron. Todo consiste en ejecutar estrategias ganadoras. Múltiples conjuntos de anuncios son permitidos, lo que te da mayor agilidad. Y la inteligencia artificial hace que sea más fácil que nunca crear múltiples anuncios a la vez. Eso significa que puedes probar cientos de campañas de anuncios, conceptos, ganchos, elementos visuales y gráficos. Además, puedes experimentar con videos generados por los usuarios y videos de marca pulidos, así como ensayar con formatos verticales o cuadrados e incluso con texto pesado y ligero. Se trata de cosas que vale la pena probar. No se trata de ver a tus competidores y decir, deberíamos hacer lo mismo. De pronto, puedes ensayar cómo te va usando una frase sobre un beneficio de tu producto o servicio en los primeros 30 segundos. O de pronto puedes incorporar una prueba visual, una demostración de producto o un testimonio. Todo eso debe coincidir con tu estrategia y tu aproximación. Eso sí, siempre ten un llamado a la acción que coincida con tu etapa del embudo. Muy bien, hablemos de lo último, pero más importante, la optimización y métricas a seguir. Hoy en día no se trata de lanzar una campaña y pedirle al universo que le vaya bien.
Una vez que los anuncios estén en ejecución, es clave que recuerdes medir los datos. Por ejemplo, cuando se trata de click-through rates, deberías apuntar a entre un 1,5 y un 3%. Cuando se trata del ROAS o retorno de inversión publicitaria, este debería ser el doble o mayor para crecer. Si la frecuencia está por encima de 3, es clave refrescar tu creatividad. Una tasa de conversión que está de entre 2 a 5% está en un rango sólido. También es clave conocer el punto de equilibrio y conocer el costo por lead, el costo por adquisición y cosas así. Para mantener estas métricas en mente necesitas instalar el pixel de Meta o el administrador de eventos para conectar con ciertos CMS. Una práctica recomendada es usar una ventana de atribución de clic de 7 días, visualización de un día y luego dejar que los resultados lleguen. Y eso es todo. Entonces hagamos un resumen. Adáptate a la nueva estructura de Advantage Plus, no la combatas. Usa presupuestos a nivel de campaña para lograr una mejor optimización. Excluye audiencias estratégicamente en lugar de depender de límites de presupuesto. Y sé creativo como si tu negocio dependiera de ello y observa tus métricas semanalmente. Y recuerda que en el enlace de la descripción puedes descargar la guía para principiantes sobre el marketing en Facebook e Instagram, que profundiza en cómo construir presencia en esas redes sociales. Si te gustó este video, dale me gusta y si quieres seguir aprendiendo más sobre marketing, asegúrate de suscribirte al canal. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por ver hasta el final. Hasta pronto.